bendiciones. Bienvenidos una vez más a una edición de Ministerios Viviendo la Sana Doctrina. El tema de hoy es: ¿qué es la apologética? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra apología es una palabra griega que quiere decir defensa. El apóstol Pedro en este texto hace una exhortación a todos los cristianos a presentar defensa de la fe. El apóstol Pedro nos exhorta a que cada cristiano, que cuando hagamos defensa de la fe, debemos de estar preparados. Dice el texto: y estar siempre preparados para presentar defensa. Esto quiere decir que cuando habla de estar preparado, habla en el sentido de que tiene que conocer la doctrina, con versículos, capítulos, para dar una respuesta adecuada. Nosotros como cristianos, cuando hagamos defensa de la fe, no podemos decir: así dijo el pastor, así creo o así pienso. No, sino que debemos de presentar de una manera exegética la palabra de Dios de aquel que os demande razón. ¿Por qué debemos de estar preparados para hacer defensa de la fe? Uno de los motivos es porque muchos se desvían de la fe. En 2 Timoteo capítulo 2 versículos 16, 17 y 18 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Claramente el apóstol Pablo muestra uno de los motivos el por qué es necesario hacer defensa de la fe. Y una de las razones es que Himeneo y Fileto se habían desviado de la fe, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y no solo eso, sino que estaban trastornando la fe de algunos. Himeneo y Fileto habían sido engañados por el gnosticismo, una fuerte y falsa enseñanza que se había introducido a la iglesia de Cristo. Esta falsa enseñanza en la iglesia primitiva estaba dando pasos fuertes, tanto que no solamente el apóstol Pablo luchó contra esta falsa enseñanza, sino que también Judas y el apóstol Juan en su primera carta. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, a Timoteo se le exhorta a tener cuidado de ciertos personajes que se habían desviado de la fe. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Algunos eruditos interpretan que el apóstol Pablo expulsó a Himeneo y Alejandro de la comunión eclesiástica. Es decir, Himeneo y Alejandro fueron expulsados de la congregación. Estos dos hombres se habían desviado de la fe como un barco que no tiene rumbo. Y no solamente se desviaron de la fe, sino que estaban trastornando la fe de algunos. En 2 Timoteo el apóstol Pablo los vuelve a nombrar. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 14 en adelante. Dice: Alejandro, el caldedero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora, cuando el apóstol Pablo nombra a Alejandro el caldedero, el nombre de Alejandro era muy común en ese tiempo, y el apóstol Pablo quiere que lo identifiquen de quién se trata. Dice: guárdate tú también de él. Esta palabra guárdate en el griego quiere decir evádelo, abstente, no te fíes de él. Sigue diciendo: porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, habla de que este Alejandro estaba contradiciendo abiertamente la enseñanza del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo advierte a Timoteo que tenga mucho cuidado de él. Entonces, así como Himeneo, Fileto y Alejandro son ejemplos de personas que se han desviado de la fe, de la misma manera muchos en estos tiempos se desvían de la fe y es necesario presentar defensa.
Esta defensa de la fe de la cual debemos de presentar no es para ganar argumentos, no es para saber quién sabe más, sino para ganar un alma y sacar del error a alguien y que Dios sea glorificado. En los tiempos de hoy, prácticamente la falsa enseñanza del gnosticismo ya no perturba mucho la Iglesia de Cristo, pero tenemos otras falsas enseñanzas que se han introducido a la Iglesia de Cristo y han perturbado la fe de muchos. Así como en ese tiempo el gnosticismo perturbó la fe de muchos, de la misma manera muchas falsas enseñanzas en nuestros tiempos están perturbando la fe de muchos, y es necesario hacer defensa de la fe. En los tiempos de hoy debemos de hacer defensa de la fe contra los predicadores de la prosperidad, contra los falsos pseudoapóstoles y sus falsas revelaciones, contra los católicos, contra los falsos judíos mesiánicos, contra los testigos de Jehová, contra los de la luz del mundo, contra los mormones y muchos más. El apóstol Pedro expone como un deber de nosotros los cristianos que debemos de hacer defensa de la fe. Pero es necesario, al hacer defensa de la fe, estar preparados. Es por eso que en los próximos programas hablaremos de cómo defender nuestra fe de esas falsas enseñanzas. Entonces, hacer defensa de la fe es un deber que todo cristiano debe de hacer, pero al hacerlo, debe de estar preparado.